Saludos, mi nombre es Alejandro Piamo y le voy a explicar en esta oportunidad algunas teorías del aprendizaje. Las teorías de aprendizaje que escogí para esta presentación son las siguientes: la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría de aprendizaje social de Bandura y los dominios de aprendizaje de Bloom. Sin más preámbulos, voy a empezar explicando la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget. Es una teoría cuyo enfoque principal es el desarrollo intelectual y cognitivo de los niños, concretamente centrada en la inteligencia sensorimotriz, para describir una inteligencia práctica. La motivación principal para esta teoría posiblemente le vino a través de sus 3 hijos, según Piaget, que básicamente fueron su muestra para realizar sus investigaciones. Creó una teoría sobre la inteligencia sensorimotriz, la cual trataba de describir el uso de la inteligencia basada en acción. Dicha inteligencia se construye en base a los conceptos que tienen niños sobre el espacio y el tiempo. La división de la etapa que Piaget define responde al orden según el momento en el que se adquiere. Para Piaget, la secuencia de los periodos es más importante, no así la edad precisa de su aparición. Cada etapa es integrativa, es decir, una vez adquirida una de las etapas, se conserva en la siguiente. Empecemos con el periodo sensorimotriz. El niño va creando su pensamiento a través de movimientos y percepciones, no hay reflexión sobre ello, pero se vida para ir creando un pensamiento lógico. De todo este periodo, Piaget definió 6 etapas, que se resumen de la forma siguiente: reflejos innatos, primer deber de vida, creación de hábitos que se desarrolla el segundo mes, conductas intencionadas que empiezan desde el 4º al 9º mes, juega con lo aprendido a partir de los 9 meses, nuevos descubrimientos a partir del primer año, y la sesión de representación, que empieza a manifestarse de los 2 años y medio de vida aproximadamente. Periodo preoperacional. Se da entre los 2 y los 7 años. Se caracteriza porque el niño ya es capaz de crear representaciones mentales sobre los objetos de su entorno. Si bien en teoría todavía no es capaz de realizar operaciones lógicas avanzadas o distinguir entre objetos animados o inanimados, sexualmente como intuición, ya puede emplear palabras para comunicarse, usar nombres para contar objetos y hacer dibujos para presentar sus ideas sin pensamiento. Periodo de operaciones concretas. Empieza a manifestarse entre los 7 a 12 años de edad. El niño en esta fase comienza a utilizar la lógica para reflexionar sobre su realidad y los hechos que ocurren en la misma. No basa sus juicios en la apariencia de las cosas, sino que puede inferir características de objetos aunque no las vea. Es decir, es capaz de utilizar los símbolos de modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, ordenar, que sería la aceleración, y clasificar, llegar a generalizaciones atinadas. Periodo de operaciones formales. Se manifiesta entre los 11-12 años de edad en adelante, hasta la vida adulta. Se caracteriza porque el niño o adolescente puede pensar y realizar operaciones lógicas que no ha conocido o vivido. Ejemplo, de una historia que leen, puede imaginar cómo serían los personajes. También puede hablar y reflexionar sobre términos abstractos como la libertad, así como puede realizar ecuaciones y analizar la validez de un argumento. Igualmente se genera el pensamiento hipotético deductivo, es decir, que el adolescente genera serie de hipótesis frente a una situación e irá analizando sus causas y efectos desde la lógica. Ahora empezaremos a hablar sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura. El psicólogo Albert Bandura se dio a la tarea de investigar si el comportamiento observado afecta a la actitud de los niños, cambiando su manera de aprender. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. Se basa en 3 conceptos clave: en que las personas pueden aprender a través de la observación, que el estado mental afecta ese proceso de aprendizaje y que solo se aprendió por algo no significa que esto resulte en un cambio de comportamiento de la persona. Este último, como lo explica Bandura, sería muy peligroso si la persona aprenda solo a base de su experiencia, como se creía anteriormente, en lugar de que sea a través de observación y aprender de acciones. Por ejemplo, si un alumno está copiando un examen y la maestra lo castiga, los compañeros pueden aprender de que ese tipo de acciones están mal por ver las consecuencias de las acciones de sus compañeros. Bandura describió el aprendizaje social en 4 principios a partir de su investigación. La atención. Para aprender es necesario estar enfocado y poner atención.
especialmente en el caso de los niños. Si ven algo novedoso o diferente, es más probable que presten atención. La retención. Internacionalizar la información que acaban de aprender y almacenarla como recuerdo. La reproducción. Reproducir información que se retuvo anteriormente y utilizarla cuando sea necesario, como en un examen. Y la motivación. Sin ella no hay interés de hacer cualquier cosa. Esta motivación se puede originar cuando sabemos que otra persona es compensada o reprochada por hacer o no algo. Lo que motiva se basa en querer hacer lo mismo o evitarlo. La teoría del aprendizaje social se enfoca en tres modelos. En primer lugar, el uno vivo, que involucra a la persona real actuando de cierta manera. En segundo lugar, autodistorsión verbal, que implica describir y explicar un comportamiento. Y por último, pero no menos importante, un modelo simbólico donde a través de libros, películas, programas o medios en línea, personajes reales o ficticios demuestran ciertas actitudes. Ahora empezaremos a describir cuál es el dominio de aprendizaje de Bloom. Es una clasificación de los diferentes objetos y habilidades que los educadores establecen para su alumnado, llamado objetivo de aprendizaje. En su trabajo original, Bloom y un comité de educadores identificaron tres dominios de aprendizaje: uno cognitivo o mental, uno afectivo o emocional y uno psicomotor o físico. Al igual que otras taxonomías, Bloom es jerárquico, lo que significa que el aprendizaje de los niveles superiores depende de haber alcanzado conocimientos y habilidades previos en los niveles inferiores. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas piensa en la taxonomía de Bloom, solo piensa en el dominio cognitivo. Es un marco para categorizar las metas educativas, diseñado específicamente para ayudar a docentes y diseñadores instruccionales a definir claramente los objetivos de aprendizaje y, a su vez, crear formaciones efectivas que satisfagan las necesidades del alumnado. Empezaremos con el dominio cognitivo. Desarrollarse el dominio de habilidades intelectuales que se construyen secuencialmente, desde el comportamiento simple hasta el complejo. Al principio, Bloom organizó la taxonomía de exploración original de la siguiente manera: conocimiento o recuerdo de información, comprensión del significado, aplicación, uso del concepto, análisis, desconstrucción del concepto, síntesis, combinación de información para crear significado y evaluación, juicio del concepto. En el año 2001 esta clasificación se convirtió en una nueva taxonomía llamada taxonomía de Bloom revisada. Los sustantivos de la categoría cambiaron sus sustantivos a verbos, pero aún así están ordenados de simple a complejo. Estos niveles ahora se llaman acordarse, comprender, solicitar, analizar, evaluar y crear. El dominio afectivo describe objetos de aprendizaje que enfatizan un tono de sentimiento, emoción o grado de aceptación o rechazo. Las metas afectivas varían desde la simple atención a fenómenos seleccionados hasta cualidades de carácter y conciencia compleja, pero internamente consistentes. Estos objetivos se expresan en forma de intereses, actitudes, apreciaciones, valores, conjunto de emociones o prejuicios. Ejemplo: para recibir hay que ser consciente o sensible a la existencia de ciertas ideas, de ciertos materiales o fenómenos y estar dispuesto a tolerarlos. Para responder hay que saber comprometerse en cierta medida con las ideas, el material o los fenómenos que cuestionan, respondiendo activamente a ellos. Para dar valor debe existir el deseo de ser percibido por otros como personas que valoran ideas, materiales o fenómenos. Para organizarse debe vincular el valor a los ya poseídos e integrarlo en una filosofía amorosa e internamente coherente. Para caracterizarse debe actuar conscientemente de acuerdo con los valores aprendidos. El dominio psicomotor incluye el movimiento físico, la coordinación y el uso de las habilidades motoras. El desarrollo de estas habilidades requiere práctica y se mide en términos de velocidad, precisión, distancia, procedimientos o técnicas de ejecución. Así, las habilidades psicomotoras van desde tareas manuales como cavar una zanja o lavar un automóvil hasta tareas más complejas como operar una máquina compleja o volar. Además, el dominio psicomotor, que se centra en habilidades físicas, fue identificado por el Dr. Bloom, pero no definido por él sino por otros educadores en la década de 1970. Los desarrolladores de este modelo de simple a complejo: percepción y asesoría de actividad motora, preparación, escepticismo para actuar, respuesta guiada, comienzo de aprendizaje, habilidades complejas, mecanismo, desarrollo de habilidades básicas, respuesta abierta compleja, ejecución con una habilidad avanzada, adaptación, modificar el movimiento para adaptarse a circunstancias particulares, e origen, crear movimiento específico a la situación. Estas son algunas referencias usadas para esta posición. Muchas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.